Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de la Iglesia Comunidad de Gracia en la ciudad de Moquina. Gracias por su amable compañía. Hemos estado en una serie escatológica. Estudiamos el sermón conocido como de los Olivos, que lo encontramos en Mateo 24, Marcos 13 y en Lucas capítulo 21. Es uno de los pasajes clásicos para estudiar los asuntos del fin, para estudiar escatología. Y vamos hoy a comenzar una nueva serie, siempre escatológica, pero en el libro de Apocalipsis. Entonces, hoy solo vamos a hacer la introducción, a sentar las bases de qué manera vamos a abordar el libro de Apocalipsis, de qué manera vamos a abordar este estudio, siempre esperando que sea para edificación de nuestras almas y que el nombre del Señor Jesús sea glorificado a través de estos estudios. A los hermanos de Comunidad de Gracia, como a todo aquel que tenga bien retransmitir esta enseñanza en sus redes sociales, así nos multiplicamos, así usted siendo también partícipe en lanzar la red, en que la palabra del Señor se promulgue por todos lados. Si usted lo hace, le vamos a agradecer muchísimo ese favor. El libro de Apocalipsis es el libro que quizás levanta más interés de toda la Biblia entre cristianos y no cristianos. Es el libro en el cual se han basado muchas películas, muchos libros, y lamentablemente esos libros y esas películas es la teología que tienen muchos cristianos. A veces aún dentro de los cristianos se mira el libro de Apocalipsis como algo misterioso, como algo spooky, como algo que da miedo, pero lejos está el libro de Apocalipsis de ser un libro de esta clase. Se escribió para animar a los creyentes que estaban padeciendo una tremenda persecución. Y les estoy mencionando a manera de introducción algunas cosas que hoy vamos a ver en orden. El libro de Apocalipsis está muy relacionado con también el libro de Daniel, con las profecías del profeta Daniel. No hay otro libro en el cual haya más especulación, del que se hable más, en que haya más mentes calenturientas que el libro de Apocalipsis. Y nosotros tenemos que ser muy serios, muy bíblicos en nuestro estudio bíblico, ¿verdad? No acercarnos, les repito, como que es un libro de misterio, un libro de miedo, un libro que tenemos que descifrar con claves misteriosas. Claro, es un libro que es difícil, seamos humildes. Es un libro que no es igual leer Apocalipsis que leer, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero comencemos nuestro estudio. Vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe, que si usted tiene ahí su Biblia, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Solo vamos a leer los primeros 3 versículos a manera de introducción. Los primeros 3 versículos, de hecho, es la introducción al libro de Apocalipsis. O si no tiene una Biblia, hay en su dispositivo electrónico. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de comenzar esta nueva serie. Te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo sea el maestro, el profesor, y que las Escrituras sean nuestro libro de texto. Que los dichos de nuestra boca y los pensamientos de nuestro corazón sean de tu agrado. Que tu nombre sea glorificado grandemente entre nosotros. Y, Señor, aquellos que van a escuchar y estar pendientes de esta serie bíblica, escatológica, que sean bendecidos en gran manera. Danos la gracia, danos la capacidad para transmitir el mensaje claro, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Si me acompaña entonces a Apocalipsis capítulo 1, los versos 1, 2 y 3. La palabra del Señor dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto,
manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, o sea, no en un futuro muy lejano. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Note usted, subraya ahí las cosas que deben suceder pronto. Verso 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cercano. En el versículo 1 se nos dice, deben suceder pronto, y ahora en el versículo 2 nos dice, porque el tiempo está cercano, a que sucedan las cosas que están en el versículo 1, las cosas que deben suceder pronto. Mire usted la bienaventuranza que vamos a tener al leer, al estudiar, al comprender este libro y al guardar las enseñanzas. Entonces nos vamos a enfocar en la parte doctrinal de Apocalipsis. También vamos a hacer un análisis de los grandes temas que abarca el libro de Apocalipsis. Y les repito, esta la introducción. Entonces, así como observamos ciertas reglas o lineamientos para el sermón de los olivos, ¿se recuerda usted que dijimos que hay que evitar las especulaciones, que hay que ser humildes, que no tenemos que ser dogmáticos, que hay muchas posiciones, interpretaciones escatológicas, porque se está viendo el futuro y es difícil, ¿verdad?, ver realmente llegar a una conclusión de lo que va a pasar en el futuro, y hay posiciones e interpretaciones serias, aparte de las interpretaciones propias, le repito, de mentes calenturientas, que ni vale la pena hablar de ellas, pero si hay posiciones serias, hombres, grupos de hombres que han estudiado y han llegado a darnos sus conclusiones o sus posiciones teológicas, ¿verdad? Pero recuérdese que cada posición teológica no es la palabra de Dios. Es eso, es una posición teológica. Cada conclusión, específicamente en lo que es lo del fin, es eso, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver cómo hay una línea cronológica donde se tratan de poner todos los eventos del fin, y a mucha gente se le ha enseñado que eso es la Biblia. No, eso no es la Biblia, esa es una interpretación, esa es una posición teológica, no es la Biblia, no es la palabra del Señor. Entonces yo le voy a poner, como lo hemos estado haciendo, unas slides para que vayamos en orden, y usted así también tiene la oportunidad de que este proceso sea más fácil para usted de comprender. Es mi deseo, y para mí también de enseñar y ir sobre este tema. Vamos a poner la primera, que nos dice ahí, si usted nota, el título de esta serie es Una esperanza gloriosa, porque el enfoque que queremos dar es que el libro de Apocalipsis no es un libro misterioso, sino para el creyente, para que espera a Cristo, para que vive una vida agradable a Dios, es una esperanza gloriosa, que la victoria es de Cristo y que Cristo tiene la historia bajo su control. Pero esto es lo que vamos a hacer, lo que ya dijimos antes, lo vamos a seguir observando, especialmente con escatología, evitar las especulaciones. Le repito, no hay ningún otro libro en que se hayan dado tantas especulaciones que el libro de Apocalipsis. Se hacen películas, se escriben varios libros al año sobre Apocalipsis, sobre la gran tribulación, sobre Armagedón, y hay muchas interpretaciones, hay muchas posiciones, ¿verdad? Y hay demasiada especulación para que nosotros salgamos con más especulaciones. No, tenemos que ser serios, tenemos que delinear la palabra del Señor, tratar de interpretar la Biblia con Biblia. Ese es un muy buen principio que nos va a ayudar a evitar especulaciones. El contexto histórico también nos evita a especular, ¿verdad? Lo otro es evitar ser dogmáticos. ¿Qué es un dogma? Dogma, por ejemplo, es cuando decimos 2 más 2 es 4. Nadie puede decir que no, eso es un dogma, es una ley, ¿verdad? Cuando dijimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso es un dogma. Que Jesucristo resucitó al tercer día, ese es un dogma. Que Jesucristo regresa, el retorno de nuestro Señor Jesucristo en gloria, ese es un dogma.
Eso no lo podemos negociar. Y cuando hablamos del Sermón del Monte, platicamos de las características que tiene el retorno de nuestro Señor Jesús, el retorno público y glorioso. Ahora, ese es nuestro dogma: Jesucristo viene y nosotros debemos prepararnos. Pero en todos los demás acontecimientos, cronologías, detalles, no podemos ser dogmáticos y debemos respetar a aquellos que tengan otra posición que no sea la nuestra. Y es más importante la teología que la cronología. Hay muchos que se preocupan de los tiempos, cuándo va a suceder esto, se preocupan mucho de los detalles y pierden el enfoque más importante y esencial de la doctrina de los últimos tiempos, de la escatología, es que Cristo viene, es el retorno de Cristo. Ese es el centro, ese es el dogma. Todo lo demás gira alrededor de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea así el arrebatamiento y todos esos sucesos, todo eso es realmente secundario. Lo principal es la segunda venida, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La teología, recuerda, es más importante. Yo creo que ya hemos tenido una buena base teológica cuando estudiamos el Sermón de los Olivos, y creo que también aquí vamos a darle importancia a lo doctrinal, a lo teológico, y ser humildes porque sí es un libro difícil de interpretar, de estudiar, no imposible, requiere disciplina, requiere rigor, ¿verdad? Siempre le oramos al Señor para que Él nos guíe, para que nos guarde decir algo que esté fuera de lugar. Humildes en cuanto no poseemos toda la verdad. Realmente, si alguien dice: a mí se me reveló todo el libro de Apocalipsis y yo tengo toda la verdad, yo lo primero que pensaría esa persona es que no es humilde, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante por qué. Pero seamos humildes en nuestra posición. Algunas cosas las entendemos, en algunas cosas tenemos la razón, en otras tal vez aún no las entendemos y vamos a ir aprendiendo. Quizás a mí mismo me ha tocado en mis años de ser cristiano, de corregir posiciones, especialmente en la escatología, ¿verdad? Tenía un pensamiento, para mí esa línea cronológica era la Biblia. Y pues estudiando, analizando, comparando, me doy cuenta que es una posición teológica, que esa línea cronológica que vamos a ver más adelante no es la Biblia. Simple y sencillamente es una interpretación más, una posición más respecto al libro de Apocalipsis y respecto a las cosas de los últimos tiempos. Seamos humildes. Y el centro nuevamente es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente slide nos dice el énfasis del estudio escatológico. No es que sepamos tanto, no es que sepamos esa tabla cronológica, detalle por detalle, cómo van a pasar, qué evento antes, qué evento después, cuántos años. No, eso no es tan importante como que Cristo regresa. Y si Cristo regresa, debemos estar nosotros preparados para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesús constantemente le decía a sus discípulos que velaran. Y ese velar no es dejar de dormir precisamente, sino ese velar es estar preparados. Cuando Él termina el Sermón del Monte, en Mateo 24, al final, nos da una pequeña historia, parábola sobre un siervo malvado y un siervo fiel. Uno que estaba esperando a su Señor y otro que no estaba preparado para su Señor. Luego nos da en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuál es la esencia de ese mensaje? Estar preparadas. 5 estaban preparadas, que tenían ese extra aceite, y 5 no estaban preparadas. Luego ahí mismo se nos da lo de los talentos, que hay quienes sí pusieron a trabajar sus talentos y hay un grupo que no pusieron a trabajar su talento, ¿verdad? Luego se nos habla del juicio a las naciones, porque cuando Él venga va a traer juicio a las naciones. Y constantemente, repetidamente nos dice que velemos, que estemos preparados, que no seamos sorprendidos. Por eso Él usa también, cuando habla de su venida, como ladrón en la noche. Pablo también usa que vendrá como ladrón en la noche. Eso es para los que no estén preparados, para los que no estén viviendo una vida santa y consagrada a Dios. La venida del Hijo del Hombre, la venida pública, será como ladrón en la noche. Lo sorprenderá y traerá grande ruina.
Pero si estamos preparados, ese día no nos sorprenderá. Debemos estar preparados, debemos anhelar esa venida, esa promesa de la segunda venida de Cristo, hermano, es para que nos aliente, para que nos motive a servir al Señor, a buscarle, estar en la primera fila, a decir, aquí estoy, Señor, y quiero estar preparado cuando tú vengas. No quiero ser sorprendido, quiero vivir una vida santa, agradable, dedicada a ti. Quiero vivir los años que me queden de vida, sean pocos, sean muchos, una vida a tu servicio, una vida dedicada a tu obra. Vamos a la siguiente slide, vamos a ver si le puedo poner la que es correcta. Espero que sí. Estando acá cuesta un poquito. Y sí, es aquí. Es referente a estar preparados, a estar vigilantes. Primera Juan 3:3 dice este verso, hermano, aprendámonos de memoria. Meditémoslo. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en el qué esperanza? El contexto nos está hablando de su segunda venida, de su manifestación gloriosa, de la manifestación gloriosa de Cristo, del retorno del Rey. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, se guarda, se limpia. Otro pasaje dice, y el que esté sucio, lo estoy parafraseando, ensúciese más. O sea, el que esté cochino, que sea más cochino. El que esté mundano, que sea más mundano. Pero el que esté limpio, límpiese más. O sea, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Porque el que está esperando su venida, ama su venida y vive de acuerdo a esa esperanza. Se está preparando para ese viaje. Lucas 21:34, esta es en el sermón del Monte de los Olivos, la parte final en Lucas. Mirad también por vosotros mismos, miren por ustedes, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Se recuerda que en Mateo dice, como en los días de Noé, refiriéndose a que la gente oyó, Noé les predicó que venía un diluvio. Estaba el testimonio del arca que estuvo construyendo por tantos años Noé. Pero como en los días de Noé, que no hicieron caso al mensaje, los sorprendió y dice, se los llevó el diluvio, o sea, se los llevó al juicio. Y eso nos está hablando. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, que nos sorprenda. Porque como un lazo, esto es como una trampa, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Nadie se escapará cuando venga el Señor Jesús. Debemos estar preparados. Sea la generación que experimente ese evento único, glorioso, que cambiará la historia y que es la culminación de la historia del hombre, como la conocemos ahora. O sea que hayamos muerto. Recordando que los muertos en Cristo resucitarán primero, como escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Así es que estemos preparados. Les decía que hay muchas posiciones de cómo se aborda la escatología. Y también hay por lo menos las 4 principales y más serias tendencias teológicas, digámoslo así, o interpretaciones o posiciones teológicas de cómo ven el libro de Apocalipsis. Hay muchas más, estas son las 4 principales y las 4 más serias, que estas 4 posiciones, el que toma una de esas posiciones tiene base bíblica para decir por qué está tomando esta posición, ¿verdad? Entonces es lo que les repito, hay 4 posiciones que tienen bases bíblicas, 4 maneras de abordar el libro o de ver o de estudiar el libro de Apocalipsis. Las 4 son válidas. Podemos ser hermanos en Cristo y yo tener una de esas posiciones, usted otra, encontrarnos en la calle un hermano que tenga otra posición, pero aún es hermano en Cristo Jesús, porque todas las 4 posiciones creen que Cristo va a regresar. Les recuerdo que ese sí es el dogma, ¿verdad? No lo podemos estar nosotros cambiando ese dogma. Miremos esas 4 posiciones. Ahí va a tener usted en pantalla
Una es el preterismo, otro es el histórico, otro es el futurista y otro es el espiritual o el idealista. Ahí tiene usted un pequeño comentario que lo puede leer. El primero es el que cree que en el primer siglo se cumplieron todas las profecías del libro de Apocalipsis, especialmente en el año 70, para que se cumplieron ya para el año 134 se habían cumplido todas las profecías del antiguo, del libro de Apocalipsis. El histórico es que mira a la iglesia siglo por siglo como una continuidad histórica. Del primero preterismo hay muy pocos en proporción. De histórico ya casi no hay nadie que ocupe esa posición. En los siglos XV y XVI fue muy importante. Todos los reformadores del siglo XV y XVI tenían esta posición histórica, que miraban el libro de Apocalipsis, que era algo histórico, que iba siglo con respecto a la historia de la iglesia. Todavía se oye cuando se estudia el capítulo 3 y 4 de las iglesias de Apocalipsis, de las 7 iglesias, y se dice que cada iglesia es representativa de una época de la historia de la iglesia. Por ejemplo, se dice que la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica del primer siglo y así, pero hay 7 iglesias y ya pasaron 20 siglos, ¿verdad? Entonces yo he leído y hasta enseñé esta posición respecto a la iglesia, pero ya no lo veo así. Vamos a ver, el futurista, que es el tercero, es el más popular actualmente. Es el que tiene que ver, el dispensacionalismo es una posición también futurista. Hay más posiciones futuristas, pero la más conocida es el dispensacionalismo. No sé por qué me cuesta decir tanto esa palabra. Entonces el futurista mira el libro de Apocalipsis como una profecía de todo, como algo futuro, desde el capítulo 4 hasta el final, hasta el capítulo 22, todo eso es algo futuro, algo que va a pasar, no sabemos cuándo, ¿verdad? Y luego está el espiritual o idealista, este es un grupo no tan popular como el futurista, pero sí hay grandes maestros de la palabra del Señor, académicos muy respetados, que abordan las escrituras de esta manera. Lo vamos a abordar no completamente así, pero voy a abordarlo de esta manera. Es conocida como la bendición presente. Vamos a ver el libro de Apocalipsis como una bendición presente, sabiendo que no se ha cumplido, que hay profecías, que el Señor Jesús aún no ha venido públicamente. Estudiamos que su segunda venida va a ser evidente, pero vamos a abordarlo desde un punto de vista primero doctrinal. Vamos a ver qué doctrina nos enseña el libro de Apocalipsis, que encontramos en toda la Biblia y la vamos aquí a ver confirmadas. Y 2, lo vamos a ver como una esperanza gloriosa, como una bendición para la iglesia de todos los tiempos, que tiene una aplicación para nosotros, que tiene lecciones para nosotros hoy, sabiendo que hay eventos futuros, pero que del capítulo 1 al capítulo 22 hay lecciones y hay bendiciones y hay doctrina que va a ser para nuestro beneficio. Entonces lo voy a leer. El idealista, espiritual idealista, también conocido como la bendición presente, que ve el libro de Apocalipsis como una aplicación para cada generación de creyentes. Es decir, que cada generación de creyentes de alguna forma, unos de una menor forma y otros de una mayor forma, han experimentado el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en todos los tiempos ha habido una iglesia perseguida. En este tiempo nosotros no vivimos en un país donde la iglesia sea perseguida, pero en China la iglesia es perseguida. En Corea del Norte la iglesia es perseguida. En algunos países musulmanes la iglesia es perseguida. En India la iglesia es perseguida y matan a los creyentes. Y hay una persecución de la cual a veces nosotros no ignoramos o no nos enteramos. Y hermanos, debemos orar por la iglesia perseguida. Es algo que se me había olvidado decirles. Oremos porque hay una iglesia perseguida que necesita de nuestra oración para que persevere. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos enseña de las bestias, de los gobiernos del mundo que están en contra del gobierno de Cristo, del reino de Cristo. Y eso lo ha vivido
todas las iglesias de todos los tiempos, de todos los siglos. El libro de Apocalipsis nos enseña que hay una ramera, la Gran Babilonia, que es el sistema religioso falso, que se casa con lo político, y en todos los tiempos la iglesia ha vivido en ese sistema y ha luchado en ese sistema. Entonces vamos a abordar así el libro de Apocalipsis, no viéndolo todo. Imagínense, si del capítulo 4 al 22, o sea, la mayor parte, casi todo el libro es futuro, no, sino vamos a ver doctrina. No nos vamos a preocupar tanto de la cronología, no vamos a perder el tiempo, y hay tablas cronológicas que si a usted eso le interesa, si a usted eso le gusta, pues ahí están, hasta en las Biblias aparece, o cómprese una. Yo le voy a mostrar una en un momento. Pero lo importante es qué doctrinas, qué nos está revelando de Cristo, qué verdades eternas encontramos en el libro de Apocalipsis, qué aplicación tiene para mí, no solo el capítulo 1, 2, 3, sino todos los capítulos de Apocalipsis. Qué enseñanza para la iglesia actual, qué enseñanza para hoy, qué bendición tiene para hoy. Ahí va a ser nuestro enfoque, ¿ok? Estamos hablando del dispensacionalismo. Yo le quiero mostrar otro ahí porque es el más común. Si usted ya tiene unos años de ser cristiano o sin ser cristiano, si usted ha visto movies de Hollywood, esta es más o menos la doctrina que tienen atrás, el dispensacionalismo. Que el dispensacionalismo es un sistema para estudiar la Biblia, es un sistema teológico. Pero ahora estamos enfocados en el libro de Apocalipsis. Este es un sistema de cómo algunos abordan el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y el dispensacionalismo se enfoca en la cronología de los eventos de el fin. Le pone demasiado enfoque a la cronología. ¿Cuándo va a pasar tal evento? ¿Cuándo va a ser tal otro evento? Ese es su enfoque. Ahora, lo que yo quiero usted, hermano, que tenga claro, que el dispensacionalismo, como las otras formas en que se aborda, o las diferentes posturas o interpretaciones teológicas, son eso, son interpretaciones teológicas, no es Biblia, ¿ok? Y esas, le voy a poner yo ahí, ¿verdad? Esas líneas cronológicas o cronología de los eventos del fin, eso no es Biblia. O sea, sí hubo personas, estudiosos bien intencionados que se han esforzado, han tratado de poner los eventos en una línea cronológica de tiempo, cuándo va a pasar esto, cuándo va a venir el Señor Jesús, que antes del Señor Jesús la vista más popular es que es el arrebatamiento, que viene una tribulación de 7 años, y que en medio de esa tribulación hay otros eventos, y después viene el milenio, y aún entre el arrebatamiento, la tribulación, el milenio, hay otro tipo de eventos, ¿verdad? Y hay unas que son súper complicadas. Yo le puse aquí una sencilla, pero por favor tengamos claro que esto no es la Biblia, es una posición teológica. Es una interpretación que puede estar correcta como no puede estar correcta. Ninguna interpretación, ninguna posición teológica, hermano, es Biblia. Por favor, entendamos eso, ¿verdad? Entonces, en algunas conclusiones que nosotros podamos tener, podemos estar equivocados. Pero sabemos que Cristo viene y debemos vivir como que Cristo viene pronto. Debemos vivir vidas dedicadas al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. ¿Ok? Vamos a proseguir. En la siguiente slide yo le voy a poner ahí en pantalla lo que no vamos a hacer en esta serie bíblica. No vamos a ver el libro de Apocalipsis como un rompecabezas donde tenemos que ver cómo lo juntamos, cómo lo unimos. No vamos a ver este libro de Apocalipsis como algo misterioso que solo se le revela a algunos iluminados, sino lo vamos a ver como un todo, como algo que le fue dado a la iglesia, a los creyentes, para que lo lean, lo escuchen, lo comprendan, lo guarden, y para que les anime y para que les dé una bendición. Es una bendición, por ejemplo, saber que la victoria es de Cristo. Y ese es el mensaje principal del libro de Apocalipsis, que tenemos un Cristo victorioso y glorioso que pronto viene. Entonces le voy a poner la siguiente pantalla ahí.
Es lo que no vamos a hacer en esta serie de estudios bíblicos. Dice, ahí usted lo puede leer. No estaremos abordando el libro de Apocalipsis como un rompecabezas o como una clave secreta que necesita ser descifrado. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa esto otro? Y ahí nos perdemos, ¿verdad?, en los detalles y en tratar de descifrar el libro de Apocalipsis. O como un libro misterioso, incomprensible, que solo le es revelado a unos pocos iluminados. No. Creemos que el libro de Apocalipsis fue escrito para que lo entendamos. Que es una bendición. Que es una esperanza gloriosa. Y ese es el enfoque que le vamos a dar. Y así nos vamos a acercar y a estudiar al libro de Apocalipsis. Que fue escrito para animar a la iglesia en medio de la persecución y tiempos difíciles. La iglesia no tenía en ese tiempo, la iglesia perseguida, la iglesia sufriente, no tenía tiempo para estar descifrando claves secretas. No fue escrito así el libro de Apocalipsis. Nos parece así por las imágenes que se usan, los dragones, las figuras que se usan, pero todo eso es un simbolismo que podemos llegar a tener un buen entendimiento de ese simbolismo con la ayuda del Señor, con el estudio bíblico, ¿verdad? Entonces, fue escrita para esa iglesia perseguida, sufrida en tiempos difíciles, para que tuvieran esperanza, tanto ellos como nosotros, esperanza, esa esperanza gloriosa de la victoria y del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el enfoque que le vamos a dar. Le quiero hablar un poquito, es importante que sepamos el contexto en que se escribió cada uno de los libros de la Biblia. Eso nos va a ayudar a tener el sentido. ¿Por qué se escribió? ¿Cuál fue el propósito del Señor? ¿Cuál fue el propósito de que el Espíritu Santo inspirara a los hombres de Dios a escribir ciertos libros de la Biblia? ¿Verdad? Tenemos el contexto histórico, es que se escribió durante el Imperio Romano, durante el primer siglo. La mayoría es de la creencia que se escribió en los años 90, a más tarde en el año 95 después de Cristo. Hay otra posición que cree que el libro de Apocalipsis se escribió antes del año 70, antes de ser destruido el templo. Y cada uno tiene sus razones, que no voy a entrar en esos detalles, pero sí sabemos que fue escrito en el primer siglo, durante el Imperio Romano, cuando había un emperador en Roma y donde se estaba desarrollando la adoración al emperador, donde una manera de decir yo soy fiel al Estado de Roma era adorar al emperador, llevar incienso, postrarse delante del emperador, darle adoración. Y si usted mira, ese es el contexto, ¿verdad? De la bestia a la que se le da adoración es el emperador de Roma, en ese contexto histórico. Así lo entendieron los primeros lectores y oyentes del libro de Apocalipsis. Lo entendían muy claro a qué se estaba refiriendo el apóstol Juan cuando escribió, le ha revelado el libro, la visión del Apocalipsis, y lo escribe. Ellos entendían esa imaginaria, ese simbolismo con que lo escribe el apóstol Pablo cuando dice la ciudad de las 7 colinas, ¿verdad? Literalmente, en el contexto histórico, Roma, aún el día de hoy, la ciudad de Roma es conocida como la ciudad de las siete colinas. Entonces ve usted qué importante es que sepamos el contexto histórico para tener una mejor interpretación, ¿verdad? El contexto histórico nos ayuda a no salirnos de ese contexto, a mantenernos ahí, a respetar, ¿verdad?, lo que realmente se nos quiere decir y enseñar. Otro del contexto histórico es que era la religión prevalente, la religión del Estado era el paganismo, y la religión y el Estado estaban casados, ¿verdad? Se miraba a los cristianos como algo muy raro, se les acusaba de ateos porque no creían en los dioses, se les ridiculizaba porque creían en un hombre que había resucitado. Decían que esos eran mitos, y que cómo podían creer en alguien que había sido resucitado y humillado, cómo le podían, que había sido crucificado, que había sido humillado, que había sido muerto en la cruz, que había muerto como el peor de los criminales.
que cómo podían creer que él era Dios. O sea, es el Imperio Romano, la adoración al César se está desarrollando, se está implementando y se está forzando como una ley. El paganismo, la religión del día, el paganismo es la religión del Imperio Romano, está casado la religión con el poder político, con el poder religioso. Esa es la Babilonia, que de todos los tiempos hay una religión, un sistema religioso falso, que usualmente se casan con el sistema político y el sistema económico también. Hay gran persecución en ese contexto histórico, se escribe, es una iglesia pobre, una iglesia sin recursos, una iglesia sufriente, una iglesia perseguida. Entonces, el Imperio Romano, el paganismo, es una iglesia perseguida, y se me escapa algún otro, dice, las diferencias sociales eran tremendas. Hoy tenemos diferencias sociales, pero en ese tiempo era aún más tremendo. Si era un esclavo, recuerda que habían esclavos, eran pobres, no tenían nada, ni libertad, no tenían absolutamente nada. Y había gente muy, muy, muy rica. O sea, las diferencias sociales eran demasiado marcadas. Y en un momento, no todos, pero muchos de los cristianos, la gran mayoría de los cristianos, eran cristianos pobres, muy pobres, y muchos de ellos eran incluso hasta esclavos. Entonces se miraba, se llegó a ver a la religión cristiana por un tiempo, la religión de los pobres, de los ignorantes, de los esclavos, de la gente que no sabe. Entonces ese es el contexto histórico. Vamos, se lo voy a tratar de poner en pantalla. Espero que sí le dé clic a la correcta. Ahí está, usted lo tiene ahí, si hace apuntes, si le interesa, ¿verdad? El Imperio Romano, el paganismo, las diferencias sociales son agudas, son muy marcadas. Hay persecución. Hoy otra cosa es que ya dentro de Apocalipsis vemos, bueno, ya en las cartas de los apóstoles, el apóstol Pablo, Pedro, los más escritores bíblicos del Nuevo Testamento, vemos que ya hay falsos maestros, lo han habido todo el tiempo en el Antiguo Testamento, también los vemos, falsos profetas, y hay falsas doctrinas contra las cuales la iglesia se está enfrentando. Entonces, mire qué clase de iglesia es esa. Humanamente hablando, tiene en contra el Imperio Romano, que está imponiendo su religión, que está imponiendo la adoración al César. Está el paganismo, que es la religión del imperio, la religión del poder político. Las diferencias sociales son muy marcadas. La mayoría de gente no tiene libertad. Muchos son esclavos, no tienen recursos económicos. Encima de eso, la persecución por ser creyentes. Y encima de eso, las falsas doctrinas. Entonces, mire, ¿cuál era la situación de la iglesia cuando se escribe el libro de Apocalipsis? Vamos a ver. Entonces, el propósito. Es bueno que entendamos el contexto histórico, porque así entendemos el propósito por el cual fue escrito el libro de Apocalipsis. Y le recuerdo que hoy es la introducción, por eso estoy hablando de todos estos asuntos que a usted le puede parecer, pero eso no es Biblia, eso vamos al texto de la Biblia. Sí, pero es importante que tengamos esta base y este fundamento, porque estamos llegando a conclusiones. Y una de las conclusiones es, ¿cuál es el propósito? ¿Verdad? Entonces, es importante que entendamos el propósito por el cual se escribió el libro de Apocalipsis. Les repito, se escribe una iglesia pobre, marginada, perseguida, sin recursos, una iglesia que en muchos casos está cansada o que está perdiendo la esperanza, que están desesperados, que se está preguntando ¿y qué pasó cuando Cristo viene? ¿Por qué el Señor no se manifiesta y vence al emperador de Roma, la bestia? ¿Verdad? Sin recursos. Esta iglesia necesita una revelación de un Cristo glorioso y victorioso, como nosotros necesitamos esta revelación. Muchos tienen a un Cristo ahí crucificado, que se lo cuelgan al cuello solamente y está ahí crucificado, pero el Señor Jesús ya no está en la cruz. El Señor Jesús resucitó al tercer día, luego asciende al lugar que le correspondía de gloria, al lado del Padre, a la diestra del Padre, y Él está ahí victorioso y
glorioso. Y eso es lo que necesitaba aquella iglesia, ver a un Cristo glorioso, ver a un Cristo victorioso, ver que Dios derrota a sus enemigos a través de Cristo Jesús. Porque la iglesia necesita ser animada, porque está viviendo momentos muy difíciles. Entonces el libro de Apocalipsis, hermanos, es para animar a la iglesia. ¿A qué iglesia del primer siglo, como la del segundo, del tercero y de todos los siglos, como a la iglesia de hoy en día? Animar a la iglesia. Necesitamos ver a un Cristo glorioso. Necesitamos ver a un Cristo victorioso. Necesitamos ver un Cristo glorificado. Porque a veces también, cuando la iglesia no es perseguida, se acomoda, quita la vista de ese Cristo glorioso y se empieza a enamorar del mundo, de las cosas del mundo, de las cosas materiales. Cuando lo más glorioso que podemos tener, hermanos, es Cristo. Cuando la esperanza más grande que vamos a tener, muchos hermanos no vamos a llegar ni a los 80 años. Esta vida se pasa muy rápido. La mayoría ya vivimos el 50% de nuestras vidas. No vamos para más jóvenes, nos debilitamos, vienen más enfermedades, más achaques al cuerpo, pero necesitamos tener esa esperanza y vivir, hermanos, motivados y animados por esa esperanza, que Cristo es glorioso, que Cristo es victorioso y que Cristo vuelve y que Cristo tiene todo bajo control. Aleluya. Nos desafía, como aquella iglesia, el libro de Apocalipsis, a que vivamos vidas piadosas, a que vivamos vidas agradables a Dios, porque Él tarde que temprano se va a manifestar. Lo que lo he estado repitiendo, nos revela un Cristo glorioso, a un Cristo maravilloso. Y ahora vamos a regresar al texto. Espero que tome notas. Si usted pues cree que tiene una supermente, ¿verdad? Entonces que guarde esto en su corazón, porque es muy importante que tengamos este entendimiento y este fundamento. El libro de Apocalipsis no es un libro fácil de estudiar y fácil de interpretar, y esta base que le compartí, estos lineamientos que le compartí, nos van a ayudar para que no erremos. Muchos han errado por querer tener una cronología, por querer buscar cosas secretas en el libro de Apocalipsis. La mente del hombre funciona así, no nos gusta lo novelesco. Está esas series Left Behind que se basan en una serie de libros también que se llaman igual, Dejados Atrás en español. Se le traduce diferentes nombres a estos libros y a estas películas, a estas movies. Y mucha gente, cristianos y no cristianos, gente que va a la iglesia como gente que no va a la iglesia, los mira porque le levanta el interés, la curiosidad, pero esa es mala teología. La mejor teología es esto, que vayamos al texto de las Escrituras, que le estudiemos bien orados, una mente limpia, un corazón puro, que le estudiemos, que el Señor nos dé el entendimiento y que las guardemos y que nos preparemos para la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al texto, vamos a ver rápidamente los primeros 3 versos. Entonces el primero es la revelación, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces es para manifestar las cosas que deben suceder pronto. ¿A quiénes? A sus siervos, a todos aquellos que se consideran siervos de Dios, a todos aquellos que viven entonces sirviéndole a Dios. El servicio no solo es en cosas, sino es una actitud de servicio a Dios, es un estilo de vida. Y muchas veces el servicio a Dios es igual a adoración. El servicio, hermano, es una manifestación de nuestra adoración, y nuestra adoración se manifiesta en el servicio, o sea, son sinónimos. Yo me temo que mucha gente que, como ya no ha ido a la iglesia, ya las iglesias están empezando a abrir. Nosotros, primero Dios, nos vemos en domingo julio 19 a las 12:15 en Moquina, pero muchos no le cantan, le han dejado de cantar al Señor. Muchos han dejado de abrir sus Biblias.
Muchos han dejado de orar, muchos se han desconectado del Señor. O sea, no tienen esa actitud de siervos, de adoradores. Muchos pasó esta crisis y no aprovecharon la crisis para asuntos espirituales, para crecer espiritualmente. Yo lo repetí mucho en aquella serie que di de que aprovechemos la crisis, que era un momento de purificación, de búsqueda, de oración. Yo me siento muy bendecido, he platicado con hermanos también que se han sentido muy bendecidos al estar orando por estos 3 meses, cada día, con mi familia, con mi esposa, con mis 2 hijas. Oramos a las 9 de la noche. A veces, les soy sincero, a veces el bebé está despierto, son 10, 15 minutos, a veces media hora, a veces 1 hora, a veces le cantamos al Señor, en la oración también, antes o después, a veces leemos la Biblia, compartimos algo la palabra del Señor, antes o después de la oración, lo hacemos de diferentes formas. Pero gloria a Dios que el Señor nos ha ayudado a ser fieles en esto, como lo que enseñaba en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que todos perseveraban unánimes en oración y ruegos. Hechos 1:14. Entonces, para ellos para los que verdaderamente aman a Dios, es esta revelación. Para ellos es esta bendición. Le voy a tratar de poner aquí yo el slide. Ahí lo tiene usted, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Si usted y yo somos siervos de Dios, entonces es para nosotros. Las cosas que deben suceder pronto. O sea, no les dijo las cosas que van a suceder en 2000 años, y ya han pasado 2000 años. Las cosas que van a suceder hasta no. Las cosas que deben suceder pronto, porque en un sentido, la experiencia del libro de Apocalipsis, hermano, las persecuciones, la bestia, el anticristo, es para todas las generaciones, lo experimentan. Las mismas persecuciones, las mismas falsas doctrinas, el sistema religioso falso, el sistema económico también el anticristo. O sea, en Juan dice que se han levantado muchos anticristos desde el tiempo del apóstol Juan. Mire, y esto es el título realmente del libro. Ese es el título, la revelación de Jesucristo. Ese es el título. Y note usted cómo se dio esa revelación. Dios se la da a Jesucristo. Jesucristo se la traslada a un ángel y un ángel se la traslada al apóstol Juan. ¿Por qué? Bueno, porque así trabaja Dios. Dios delega. Pudo haber Dios revelárselo a Juan directamente, sí, pero Dios trabaja a través del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Pudo el Señor Jesucristo trasladárselo directamente a Juan? Sí, pero él delega, para eso tiene sus ángeles. Me imagino que hay muchos ángeles y pues se los tiene que ocupar. Y este es un tipo de revelación, hermano, muy especial, ¿va? Porque es a los hombres que escribieron el canon bíblico. Yo no espero recibir revelación de un ángel, ¿verdad? Eso es peligroso esperar, va a tener revelación de un ángel. Pero aquí sí se dio esto. Dios, Jesucristo, ángel, Juan. Los que dicen que reciben revelación de ángeles regularmente han empezado una religión falsa, ¿verdad? Así como el ángel Moroni que se le reveló a John Smith y otros muchos. El musulmán es un ángel que le reveló el libro sagrado, se me olvidó el nombre, el Corán al profeta, ¿verdad? Que Alá le envió ese ángel, ¿verdad? Y le reveló el Corán, los versos del Corán al profeta Mohammed, ¿verdad? Que inició así esta religión que ahora es a nivel mundial. Mire usted lo peligroso si nosotros nos ponemos a esperar a que un ángel nos revele. No, eso es muy peligroso, pero aquí sí se dio así. Dios da la revelación a Jesucristo, Jesucristo la envía a Juan a través de un ángel. Solo le menciono porque me parece a mí interesante este detalle. Es del capítulo, ese es del versículo 1, y ahora vamos a ver del versículo 2. Dice así: que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que
ha visto. Nuevamente, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Claro, Juan fue un predicador, dio testimonio de la palabra. También dice que fue y del testimonio de Jesucristo. Eso me parece a mí que es su posición apostólica, que como apóstol su testimonio es único, porque nosotros hablamos basados en el testimonio apostólico, pero ellos fueron testigos presenciales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, su testimonio y su autoridad no la tiene nadie más después de ellos. Por eso ellos escribieron el Nuevo Testamento. A ellos se les revelaba a Dios de una manera especial para que nos pasaran esa revelación de una manera escrita a nosotros, a la manera de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, sí, era un testigo de la palabra de Cristo, un testigo de Cristo, pero un testigo especial. Usted y yo también somos llamados a ser testigos, pero no como ellos, porque ellos podían decir eso que hemos visto y oído, y de las cosas que ha visto, porque a él se le lo vio, se le reveló, no fue un sueño, sino fue una visión, fue algo real, esta revelación, ¿verdad?, del Apocalipsis que tuvo el apóstol Juan. Deje que le ponga yo ahí un slide. Esto lo hago para reforzar un poquito, que quede más en nuestra mente. Y ahí va a ver usted, verso 2, ¿verdad?, que nos habla del autor desde el 1 y del 2. O sea, no hay ninguna duda que fue el apóstol Juan. O sea, tiene la autoridad apostólica. Este libro es un testigo apostólico, que es una posición única que el Señor solo se la dio primero a 12, pero usted sabe que uno fue eliminado, el que había nacido para perdición, y después realmente toma ese lugar el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces nos habla del autor, que es el testimonio apostólico, y eso es lo que le da mucho peso a este libro. Cuando la iglesia se juntó para ver, porque salían evangelios falsos o inventados, y para ver realmente cuáles eran las cartas, los libros que se iban a incluir en el canon de la iglesia, una de las cosas que ellos miraban era que tuviera el testimonio o la autoridad apostólica, que fuera que la iglesia reconocía esto fue escrito por tal apóstol, y la iglesia reconoció que Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. O sea, tiene autoridad apostólica. Verso 3, miremoslo. Ya vamos a terminar. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Miremoslo ahí con una slide rápidamente. Ahí tiene usted, esta es la introducción, los primeros 3 versos, ¿va? Bienaventurados el que lee y los que oyen. Recuérdese que en aquel tiempo no todos podían leer. Les repito, eran muchos pobres, muchos esclavos. No sabían. Entonces, era costumbre de la iglesia cuando se reunía que alguien hacía la lectura pública. Por eso es que hacemos una lectura pública nosotros en la iglesia, porque era algo que era parte de la liturgia de la primera iglesia. Alguien hacía la lectura y luego comentaba esa lectura bíblica. Entonces aquí está en ese supuesto que alguien lee y los demás escuchan. Pero ese escuchar es entender. Bienaventurado el que lee y escucha las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. O sea, somos bienaventurados al leer, al escucharla, pero al guardarla, no solo al leer, no solo al escucharla, sino al guardar las palabras de esta profecía. Y nuevamente nos dice ahí, porque el tiempo está cerca. O sea, no se escribió el libro de Apocalipsis pensando en que estos sucesos iban a ser en un futuro distantes, que tenían una aplicación en ese momento. Y cada generación de los creyentes fieles siempre ha esperado que en su generación Cristo venga y Cristo se manifieste, y de esa manera fue escrito también el libro de Apocalipsis, no como eventos que iban a pasar 2000, 3000 años después. Usted lee otros, el tiempo
está cerca, porque entre la cruz y el segundo retorno de Cristo, ya la iglesia no espera ningún otro evento. Jesús terminó su trabajo redentivo en la cruz del Calvario. Testelestai, dijo. Está completo, está pagado, está terminado, está finito. Está completa la obra de Cristo. ¿Qué es lo que nos esperamos ahora? ¿Qué es lo que las Escrituras nos enseñan? ¿Cuál es el siguiente evento? Su manifestación pública. Ahí le puse 2 versos para que entendamos en la parte del versículo que dice, porque el tiempo está cerca. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Bueno, lo escribió el apóstol Juan hace 2000 años. Ya es el último tiempo. Porque desde que Cristo vino y fue a la cruz, resucitó y ascendió, estamos en el último tiempo. Quiere decir que en cualquier momento puede venir. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, hay un anticristo que viene. Pero dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Por eso cada iglesia, cada generación de creyentes ha tenido que enfrentar a la bestia, al anticristo, persecuciones, a Babilonia, a la ramera, etc. ¿Verdad? Hechos 2:17, solo puse la primera parte. Y en los postreros días, dice Dios, derramará de mi espíritu sobre toda carne. ¿A qué se estaba refiriendo? En los postreros días derramaré mi espíritu sobre esta carne. El apóstol Pedro está explicándole a sus oyentes que lo que ha sucedido el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, es lo que se profetizó en el libro de Joel y que decía el libro de Joel en los postreros tiempos. Entonces, desde ahí son los postreros tiempos. Desde que Cristo ascendió, son los postreros tiempos. Desde que Cristo está en los cielos, son los tiempos finales. Y solo esperamos un evento, que es su retorno glorioso y maravilloso. Vamos a concluir, le voy a poner la última para no perder tiempo. Conclusión. Bueno, Apocalipsis, ¿qué significa Apocalipsis? Es revelación, es revelar algo, ¿verdad? Me recuerdo yo que, si se recuerda usted, de las cámaras antes tenían un rollo. Uno tomaba las fotos y uno las llevaba a algún lugar. Y uno decía, necesito que me revele este rollo, necesito que me revele mi rollo, ¿verdad? Entonces iba a ese lugar, al siguiente día, 2 días o 3 días o una semana, dependiendo de cuánto usted pagara. Usted regresaba, ya sus fotos habían sido reveladas. Usted podía ver ahora sus fotos, pero necesitaban ser reveladas. Antes solo tenía el cartucho y usted no podía ver las fotos, los colores, ahí estaban. Pero en un proceso químico, ¿verdad?, se revelaban las fotos. Entonces mira aquí, eso es Apocalipsis, es revelar algo. Algo que estaba escondido, algo que no se podía ver, ahora es manifiesto. Se refiere a un acto de levantar o quitar un velo, de manera que aquello que estaba oculto o escondido ahora puede ser visto y entendido. Entonces, no hay un velo para nosotros en el Apocalipsis. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en un tiempo, sí, las profecías de Daniel fueron selladas. O sea, que iban a haber generaciones que no la iban a comprender, porque para que se empezaran a cumplir esas profecías, o la mayoría de profecías, tenían que pasar 400 años. Pero tú, Daniel 12:4, yo se lo puse en pantalla, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin de los tiempos. Bueno, ya estamos en el fin de los tiempos. Quiere decir que ya Daniel ya tampoco está sellado. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, dice. Pero ya estamos, bíblicamente hablando, ya estamos en los tiempos del fin, ya estamos en los tiempos postreros. Apocalipsis, hermano, es para que lo entendamos, para que lo estudiamos, para que sea una bendición para nosotros, una esperanza gloriosa. Apocalipsis no tiene sellos para nosotros, para los creyentes. El versículo 1, nuevamente, ¿cómo es que dice el versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, para los que les sirven, para los que le aman, para los que le esperan. Es el libro de Apocalipsis, para que lo entendamos. Y terminando, nuevamente, verso 3,
¿verdad? Bienaventurado el que lee. Mire, somos bienaventurados si leemos y estudiamos este libro y lo guardamos. El que oye, o sea, el que lo entienda, no solo se trata de leerlo y pasar de noche, y el que lo guarde. O sea que en este libro, mis hermanos, hay una gran bienaventuranza, que si no lo estudiamos, nos vamos a perder. Es que si no lo entendemos, lo vamos a perder también. Y esta bendición, esta bienaventuranza es para usted y es para mí, si le servimos al Señor, si amamos su segunda venida, si le servimos a Él, si tenemos esa forma de vida, de adoración, de servicio a Él. El libro de Apocalipsis para nosotros no es un secreto, no es un misterio, sino fue escrito para todas las generaciones de creyentes fieles de todos los tiempos que esperan el retorno de Cristo Jesús, para animarnos, para darnos esperanza, para que miremos que Cristo es glorioso y que no importa las circunstancias externas, no importa lo que la iglesia afronte, como la iglesia del primer siglo, perseguida, sin recursos, menospreciada. Era terrible ser cristiano en ese tiempo, y aún así el Señor Jesús les dio la victoria, porque le servimos al que es victorioso. Y algo que comenté, y con eso concluyo, llega este grupo de estudiantes y el rector, el presidente del seminario, a este lugar para que ellos tuvieran su deporte. Ya era de noche, y el que limpiaba las instalaciones estaba ahí esperando a que ellos terminaran para que se fueran y él quedarse limpiando. Era el conserje. Y vio al presidente del seminario que estaba leyendo la Biblia. Era obvio que tenía una Biblia en sus manos. Y esa no es una anécdota, esto es real. Ya pasó hace varios años en Estados Unidos. Y le pregunta por curiosidad al presidente, este académico, ¿qué está leyendo? El libro de Apocalipsis. Le dice, ¿y lo entiendes? Le pregunta el presidente al conserje. Sí, lo entiendo. Dentro de eso, qué tremendo. Mucha gente no entiende el libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Y qué es lo que entiendes? Le dice, le pregunta el presidente a este humilde conserje. Pues que la victoria es de Cristo, que la victoria final es de Jesucristo. Y ese es el mensaje principal del libro de Apocalipsis, que la victoria es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Y tú? ¿A quién le sirves? ¿Y tú? ¿Qué esperas de la vida? ¿O a quién esperas? ¿Y tú? ¿A quién le dedicas las horas de tu vida? ¿A quién le dedicas las finanzas de tu vida? ¿En dónde están tus sentimientos? ¿En dónde están las afecciones, los intereses de tu vida? Ojalá que los nuestros estén en el Señor Jesucristo, en su segunda venida, en su manifestación, que le esperemos y que nos limpiemos y que nos preparemos y que estemos emocionados de poder continuar con esta serie bíblica del libro de Apocalipsis y que podamos aprender juntos para que juntos también guardemos las profecías y crezcamos juntos esperando al Señor Jesús, sirviéndole. Dios le bendiga. Mañana tenemos en el Facebook, pero en el grupo de Facebook de la iglesia, al hermano Fernando a las 7:30, siguiendo con la presentación del Evangelio del libro de Juan. Bendiciones.